Bendiciones, mis hermanos, bendiciones. Hoy es martes 6 de abril y estamos en la continuación del estudio de la lección número 2, conceptos básicos del pacto, para memorizar. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Querido Padre, gracias porque en tu pacto ha incluido la raza humana para que fuera afectada con el pacto de sangre en el Calvario, para que ninguno se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por tenernos en cuenta. Aún desde el cielo nos acordaste de nosotros, que somos gusano, y viniste a levantar al gusano, a ser un hombre y una mujer hechos de nuevo a la imagen de Dios. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Para hoy, martes, el pacto de Abraham. Leeremos en el libro de Éxodo, en el libro de Génesis, me he tomado con Éxodo, el libro de Génesis, el capítulo 12. El capítulo 12 de Génesis, comenzando en el versículo 1. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una pausa aquí para el estudio de este pacto que Cristo quería hacer con el patriarca Abraham. Abraham es el héroe bíblico de la fe. Lo encontramos en Hebreos capítulo 11. También fue el amigo de Dios. Y saben, Abraham fascina a cada estudiante de la palabra de Dios. Y una de las frases más fantásticas en toda la Biblia se refiere a la experiencia de la vida de Abraham, registrada en Génesis 15:6, que dice: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Quienes leen este texto y lo contemplan se preguntan cuál es la idea que se indica con la cláusula creyó a Jehová. ¿Qué significa creer a Jehová? ¿Qué significa que algo le fue contado por justicia? ¿Qué significa justicia en un contexto en el cual aparecen contado y creyó juntos? Estas y otras preguntas vienen a la mente cuando uno contempla esta notable oración: creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Al estudiar este texto, será útil recordar que se presenta dentro del contexto del establecimiento del pacto de Dios con Abraham, porque Dios se dirigió a Abraham en la visión registrada en Génesis 15, que dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esto fue una revelación de origen divino, y esas palabras introductorias, no temas, presentan un desafío calculado para despertar fe,
Y aquí Abraham enfrentó una prueba de fe, de tener confianza en él. Primero, en la persona de Dios, porque dice, yo soy tu escudo. Y segundo, en su promesa que dice, tu galardón será en gran manera grande. Y el patriarca objeta con una respuesta fogosa cuando dice en el versículo 2, Señor Jehová, de que Génesis 15, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Abraham cuestiona aquí a Dios sobre sus promesas. Estaba dispuesto a sustituir al mayordomo por un hijo auténtico, pero el Señor insistió que uno nacido de él sería su descendencia, su heredero, a pesar de su incapacidad de Abraham y de Sara de producir un heredero, porque Abraham sí podía procrear, pero no así Sara, su esposa. Y a Abraham le pareció, porque digo esto es cuando murió Sara, él se casó luego con Setura o Keturá, y tuvo con ella, creo que fueron 6 hijos. O sea que Abraham procreaba, quien no procrea, quien era estéril, era Sara. Pero a Abraham le pareció que Dios había sido lento en cumplir sus promesas. Así que Abraham cuestionó a Dios, no sencillamente por curiosidad, sino como una pregunta honesta con respecto al cumplimiento de la promesa. La promesa de un descendiente que parecía no estar más cerca de su cumplimiento en ese momento que cuando Dios le aseguró por primera vez que su simiente heredaría la tierra. Ahora, Abraham, casi con 80 años, había perdido la esperanza de tener un hijo propio alguna vez. Y Dios tenía un plan que Abraham tuviese un hijo en forma biológica, no uno adoptado. Así que Dios le habló por segunda vez en el versículo 4, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Esta promesa adicional difícilmente facilitó la fe a Abraham, porque él y Sara habían tenido años de chasco por la esterilidad de ella, y ahora se habían vuelto viejos, y Abraham, de casi 80 años, no podía ver cómo podría tener un hijo propio. Y en ese momento Dios le pidió que saliera de su tienda y mirara a las incontables estrellas. Todos los que han mirado al cielo en una noche estrellada reconocen su lugar en el orden del universo. Somos una simple partícula en la vasta extensión de la creación de Dios. Y nuestros problemas repentinamente se ven muy diminutos, porque reconocemos que Dios es todopoderoso y omnisciente. Dios presentó esta reafirmación a Abraham, pero él tenía un propósito todavía mayor, porque le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puede contar, así será tu descendencia, en Génesis 15:5. Yo pregunto, ¿qué estaba haciendo Dios aquí? ¿De qué manera esa orden de mirar el cielo nocturno estrellado debía darle a Abraham la certeza de que Dios realmente cumpliría su promesa? Y además, ¿cuánto consuelo había en mirar las estrellas? Él las había visto antes y no había significado nada especial para él, para Abraham. Pero ahora Dios las estaba usando como una ilustración. Las estrellas hacían que la promesa fuera vívida, aunque no le daban certeza por sí mismas. Lo que era confirmador y le daba seguridad era la palabra de Dios específica, porque el cielo estrellado no hacía la diferencia. La diferencia para Abraham
era la divina palabra de promesa. Y esta palabra era suficiente para él, porque dice, y creyó a Jehová en el versículo 6, y le fue contado por justicia. Notemos primero que esta es la declaración más temprana de la fe que se menciona en la Biblia. Antes de Génesis 15:6, que nos dice, y creyó a Jehová y contóselo por justicia, el sustantivo fe y el verbo creer no aparece en el Pentateuco. Es decir, aquí no aparece. La forma del verbo creer que aparece aquí viene del término hebreo Heemim, y este término es traducido normalmente como creer, pero que también puede traducirse como tener fe. Es digno de notar que cuando la Biblia habla explícitamente por primera vez sobre la fe, le pone en un contexto de fe en Dios. Y Dios cuenta esta fe como justicia a quien la manifiesta. Sigamos profundizando un poco más sobre la fe mencionada por primera vez en la Biblia. Para comenzar, noten lo que no es fe. La fe en Génesis 15:6 no es un mérito culminante de parte de Abraham. La fe aquí no es un asentimiento intelectual a un cuerpo definido de verdad. Noten que Génesis 15:6 no dice Abraham creyó esto a Jehová. No, señor. El texto afirma definidamente Abraham creyó a Jehová. No creyó esto a Jehová. Pero el texto hebreo tiene una preposición que sigue al verbo, que se traduce como la preposición en. Algunas versiones incluyen la preposición y traducen la oración con exactitud. Y dice, y creyó él en Yahvé. Biblia de Jerusalén, versión. Esta distinción también aparece en Éxodo 4:1, donde Dios le da a Moisés el poder de realizar señales porque los israelitas no creerían. Y Moisés no espera que los israelitas creyeran en él, sino las señales harían que ellos creyeran a Dios, como dice más tarde que realmente hicieron en el versículo 31 de Éxodo 4. Y más adelante se dice que los israelitas creyeron a Moisés en Éxodo 14. Y el hecho es que creer en o creer a es una idea mucho más completa que sencillamente creer. Surge la pregunta, ¿qué produjo esta respuesta de fe en Abraham? Ocurrió por la iniciativa divina. Dios la produjo. Él le apareció a Abraham en un evento revelador de la historia. El Señor, el Dios que guía a los seres humanos y quien es el soberano de la historia y la dirige, había venido otra vez a Abraham. De manera que la fe de Abraham era en una persona, en el ser divino. Y por eso esa fe y confianza era en Jehová. El segundo aspecto de esta experiencia del pacto también es importante. La fe de Abraham es una respuesta no solo a la aparición de la misma persona, sino también a una promesa de Dios. Y ya hemos notado que el cielo estrellado no confirmó que Abraham tendría un hijo. La divina palabra de promesa hizo la diferencia para Abraham. Y la fe aquí significa que Abraham aceptó plena e incondicionalmente como suficiente la revelación divina en la forma de la promesa de un hijo. Y esta fe responde a una revelación divina que es proposicional. Es una promesa tangible para ser cumplida en el futuro. Y la fe, en este caso, como siempre, que se relaciona con la fe verdadera, es evocada por Dios.
La segunda idea principal en esta declaración increíble de Génesis 15:6, que dice, y creyó a Jehová y se lo contó por justicia, estamos particularmente interesados en la palabra contado, también traducida como reputada en la Biblia de Jerusalén. Lo reconoció en la Nueva Versión Internacional. Lo aceptó en Dios habla hoy. El término hebreo traducido para cualquiera de estas palabras es hasab y aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, de manera que podemos investigar su significado en otros contextos. Por ejemplo, en Génesis 31:15, Dios está contando o considerando al pecador como justo, aunque en un sentido particular realmente no es justo. En la ley de los sacrificios dadas por Dios, la declaración de que el sacrificio es contado a favor del pecador sigue después del acto de sacrificio realizado por el pecador. Y en Levítico 17, del 1 al 4, la ley ordena que se traiga un animal a la entrada del santo tabernáculo de reunión para ser degollado. Si en cambio la ofrenda es degollada fuera del campamento y no a la entrada del tabernáculo de reunión, entonces será culpado de sangre, como dice la versión internacional, considerado culpable. Entonces es evidente que el verbo contar se emplea en relación con los sacrificios que son aceptables a Dios. Pero si los sacrificios no son presentados de la forma correcta, entonces ellos no pueden ser contados en beneficio de quien los trae. Evidentemente, el sacerdote juzga en nombre de Dios y declara que la ofrenda es aceptable a Dios, y así el sacrificio es contado en favor del que trajo la ofrenda, que ahora está otra vez en buenas relaciones y en la comunión del pacto con Dios. Se pueden obtener profundas vislumbres de la forma en que se usa la misma palabra en diferentes contextos. Y en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y se lo contó por justicia, no es el sacrificio el que es contado como justo, sino un acto de fe evocado por la iniciativa divina. Y difícilmente puede sobreestimarse que el acto de Dios de contar a alguien como justo delante de él está basado en la fe de esa persona y no en su sacrificio. Es decir, ser contado como justo no está basado en un acto del ser humano, sino más bien sobre la fe evocada por Dios mismo dentro de ese ser humano. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa promesa, la última palabra que encontramos o que tenemos que examinar, es el término crucial justicia. Este término aparece en el Antiguo Testamento veintenas de veces en diversos contextos y en diferentes significados. Y generalmente es la traducción del término hebreo sadat. Justicia no es una recompensa que Dios paga por un servicio fiel o por la obediencia, porque la justicia no depende de algún acto ejemplar del esfuerzo humano diseñado para ganar méritos. La clara afirmación de Dios indica que la obediencia no es la base de la justicia. La justicia es algo que Dios declara que le es contado a Abraham. Por ejemplo, en la cruz del Calvario, Cristo justificó al buen ladrón, pero él no obró, él no obedeció, simplemente aceptó, y tan pronto aceptó a Cristo, fue justificado. Entonces, en la situación de Abraham, el uso que Dios le da al término justicia expresa el hecho de que Abraham era justo ante Dios. Él está en una relación correcta ante Dios. Su respuesta de fe en la palabra de promesa divina
hace que Dios cuente esa fe a Abraham como justicia, no la obediencia. La obediencia es el resultado de que fue justificado. Y yo pregunto, ¿debemos entonces concluir que creer o tener fe es un acto meritorio? No, señor. La fe es la condición por la cual Dios ha visto conveniente prometer perdón a los pecadores, no porque haya virtud alguna en la fe que haga merecer la salvación, sino porque la fe puede aferrarse a los méritos de Cristo, que es el remedio provisto para el pecado. Eso está en el libro Fe y Obras, página 104 de la Pluma Inspirada. No, la fe en sí misma no es un mérito. ¿Por qué entonces Dios cuenta esta fe del patriarca Abraham como justicia? Mi hermano, mi hermana, el problema es profundo. ¿Qué cualidades existen en la confianza sencilla que capacita a Dios para atribuir a Abraham la experiencia de la justicia? El contexto de Génesis 15:6, que dice, y creyó a Jehová y se lo contó por justicia, requiere consideración adicional al tratar de comprender de qué modo la fe de Abraham pudo ser contada como justicia. Abraham creyó la palabra de Dios de que se proveería una simiente de sus propias entrañas. Y él confió en que Dios cumpliría su promesa. Sencillamente confió en Dios. Y la confianza implícita de Abraham en Dios como persona y en la promesa de Dios revela que este pasaje específico, que la justicia describe una relación. Así que la justicia es contada a una persona cuando existe una correcta relación de fe entre él y Dios. Todo el tiempo, esta relación de fe no es producida por el hombre, es producida por Dios y aceptada por los hombres y las mujeres. El hombre no tiene fe. El hombre recibe la fe, que es un don del Espíritu Santo. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Amor, gozo, paz, fe. La fe es un producto del Espíritu Santo, no del hombre. El hombre la recibe como regalo. Por tanto, la relación de fe que se expresa aquí se encuentra dentro de la relación del pacto. Y encontramos que los versículos que siguen en Génesis 15:6 registran la ceremonia del establecimiento del pacto con Abraham. Y este establecimiento del pacto de Génesis 17 fue posible porque Abraham estaba ahora en una relación de fe correcta con Dios. Y la persona que entra en esta clase de relación de pacto de fe afirma las promesas y los mandamientos de Dios. Es decir, afirma la promesa de Dios y también afirma las consecuentes reglas de conducta que expresa esta genuina relación de fe. La relación interior de fe en Dios revelada en Génesis 15:6 no debe ser considerada idéntica con una receptividad pasiva. Porque la dimensión humana de la fe y la confianza en la promesa de Dios y en Dios mismo significa una sumisión a la vida entera de la persona, presente y futura, en las manos de Dios. Y la fe bíblica genuina llega a ser evidente en el estilo de vida y las actitudes. Los ninivitas ilustran esta sumisión. Cuando oyeron el mensaje de Dios por medio del profeta Jonás, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, dice Jonás 3:5. La fe genuina en Dios produce arrepentimiento y conversión. La fe en Dios produjo en Abraham su consentimiento de seguir el plan de Dios en la historia y no tomar los asuntos en sus propias manos. Seguir el plan de Dios para Abraham significó en última instancia la obediencia hasta el punto de sacrificar a su único hijo en Génesis 22. Y el acto de fe de Abraham es el de la fe contada por justicia. Es seguridad en Dios. La meta divina de esta clase de fe trasciende la seguridad
y llega la alabanza. Y el salmista David expresa este punto en forma vívida en el Salmo 106:12, que dice: entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Amigo, la fe contada como justicia encuentra seguridad en Dios. Esa fe arraiga la vida y la existencia entera de la persona en el Dios del pacto y lo alaba aún con cantos. Al llegar al final de este estudio, hemos visto por qué Abraham le fue contada por justicia. Y yo pregunto, ¿por qué Abraham creyó? No fue que Abraham creyó, sino que Abraham creyó en Jehová, le creyó a Jehová. Y le fue contada, vemos Hashab, le fue contada por justicia, es decir, Dios aceptó la aceptación de fe de Abraham. Dios le ofreció la fe a Abraham como un regalo. Abraham recibió el regalo y entonces al recibir el regalo, esa fe Dios lo considera justo como si nunca hubiese pecado. Eso es la justicia de Dios por la fe. Es una fe pactual. Yo te ofrezco el regalo de mi fe si tú te entregas a la obediencia, resultado de ese encuentro conmigo. Y eso fue lo que hizo Abraham. Al llegar al final te pregunto, ¿está tu fe fuerte como la tuvo Jesús, como la tuvo Abraham? La fe de los mártires, la paciencia de los santos, la fe que obra por amor y purifica el alma. Pidámosle a Dios hoy: Dios, danos la fe de Abraham, la fe de Jesús, la fe del cielo. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Dame la fe de mi Jesús, es mi oración, oh buen Señor, la fe que al alma da la paz, la fe que salva.